Escuche atentamente. Los imperios no se conquistan primero con ejércitos, se conquistan en la mente. Antes de alzar la espada, antes de llenar el tesoro, antes de desplegar los estandartes, se acciona una palanca psicológica, silenciosa e invisiblemente, y una vez accionada, la resistencia se convierte en teatro. Les hablo no como maestro de virtud, sino como cartógrafo de la realidad. No ofrezco consuelo, ofrezco control. Los hombres creen que los imperios caen por las guerras. Es una mentira que se les dice a los débiles para que puedan dormir tranquilos. Los imperios caen solo después de que la mente de la gente ya se ha rendido. Y los imperios más grandes, aquellos sobre los que la historia susurra con una mezcla de asombro y miedo, dominaron una simple verdad psicológica. La gente no se somete al poder, se somete a la inevitabilidad. Comprenda esto, y su percepción de ganancias, influencia, dominio y supervivencia nunca será la misma. El imperio intocable no proclamó su fuerza, inspiró el silencio, permitió que el mundo observara, calculara y poco a poco comprendiera que la resistencia no era peligrosa, sino inútil. Cuando la gente cree que la lucha tiene sentido, lucha. Cuando cree que la lucha es inútil, se arrodilla voluntariamente y la llama elección. Esta es la primera lección de psicología del poder. No aplastes la esperanza con fuerza. Disuélvela en silencio. Observa atentamente el comportamiento humano. Un hombre soportará el dolor si cree que es posible escapar. Sufrirá humillación si cree que puede recuperar la dignidad. Pero si eliminamos la ilusión de alternativas, reorganiza su identidad en torno a la obediencia. No por debilidad, sino porque la mente siempre busca la eficiencia. La sumisión se vuelve racional cuando la rebeldía se siente irracional. El imperio lo comprendió incluso antes de construir muros o mercados. No convenció a la gente de que era bueno, la convenció de que era permanente. Aquí es donde entra en juego la psicología del éxito. El dinero no fluye hacia lo poderoso, fluye hacia lo que parece inevitable. Inversionistas, trabajadores, comerciantes, rivales no preguntan: ¿es esto fuerte? Preguntan: ¿se puede detener? Cuando la respuesta parece ser negativa, la lealtad surge sin coerción. Incluso los enemigos empiezan a alinear sus intereses con tu supervivencia. Esto es dominio en su forma más alta. Cuando otros protegen lo que alguna vez temieron. Verán, la fuerza crea rebeldes, el miedo crea conspiraciones, pero la inevitabilidad crea colaboradores. El imperio se creó el entorno, y no se lucha contra el entorno. O uno se adapta a él o desaparece. Observe cómo reacciona la mente a la repetición. Cuando una realidad se repite sin consecuencias, el sistema nervioso la acepta como verdad. El imperio no se precipitó, se dio tiempo para el trabajo psicológico. Cada pequeña victoria fue indiscutible. Cada expansión no encontró resistencia significativa. Cada oponente que fracasó envió una señal más profunda que cualquier proclamación. Esto no se puede revertir. La gente dejó de preguntarse cómo vencerlo. Empezó a preguntarse cómo beneficiarse de él. Este es el truco que la mayoría de los hombres nunca aprenden. Buscan atención, aplausos, reconocimiento, anuncian su ambición e invitan a la oposición. El imperio hizo lo contrario, permitió que otros anunciaran su grandeza en su nombre, mediante su rendición, su adaptación, su silencio. En tu propio ascenso, esta lección es letal si se malinterpreta e imparable si se domina. Si las personas sienten que pueden eliminarte, reemplazarte, superarte, te desafiarán. Pero si tu presencia se arraiga estructuralmente, emocional, financiera y psicológicamente, incluso quienes te detestan actuarán a tu favor. Esto no es manipulación en el sentido infantil. Es arquitectura de la percepción. El imperio alineó los incentivos con tanta perfección que la rebelión parecía una autolesión. El comercio dependía de ello, la estabilidad dependía de ello, la identidad dependía de ello, y una vez que la identidad se aferra a ella, la lógica deja de importar. Los hombres defenderán la misma estructura que los limita, porque derribarla derrumbaría quienes creen ser. Por eso la indignación moral nunca destruye el verdadero poder.
La indignación es ruido. El poder es estructura. La primera parte del truco es esta: hazte inevitable antes de hacerte admirable. El respeto sigue a la permanencia, no al revés. Cuando el mundo percibe que eres temporal, te pone a prueba. Cuando percibe que eres inevitable, negocia contigo. Esta es la oscura inversión de todo lo que te enseñaron. Te dijeron que te pusieras a prueba. El imperio les dio tiempo para que lo demostraran. Y ahora, una pregunta se forma en tu mente, peligrosa, aguda, irreversible. Si la inevitabilidad es el verdadero trono del poder, ¿cómo fabricarla deliberadamente, sin imperio, sin ejércitos, sin siglos? Ahí es donde realmente comienza el descenso. Ahora debes abandonar la fantasía de la escala. Los hombres creen que la inevitabilidad solo pertenece a gigantes, naciones, dinastías e instituciones. Esta creencia los mantiene pequeños. La verdad es más fría. La inevitabilidad no es cuestión de tamaño, es cuestión de posicionamiento psicológico. El imperio no empezó como un imperio. Empezó como un patrón que se repetía sin interrupción. Aquí está la segunda capa del truco. La capa oculta a los impacientes y emocionales. La inevitabilidad se crea cuando controlas el ritmo de los resultados. No los resultados en sí, sino el ritmo. La percepción humana no mide el poder por la fuerza, lo mide por la consistencia. Cuando algo sucede una vez, es suerte. 2 veces, coincidencia. 3 veces, curiosidad. Pero cuando sucede una y otra vez, sin desviación, sin disculpas, sin explicación, la mente deja de cuestionar y comienza a someterse. El imperio nunca necesitó ganar todas las batallas. Solo necesitaba no perder nunca del todo. Cada conflicto terminaba con el mismo residuo psicológico: permanece, sigue en pie, sigue expandiéndose, sigue respirando una y otra vez. Esto dejó una cicatriz en la mente colectiva. Comprendan esto profundamente. La gente no teme al fracaso, teme a la permanencia. Un rival puede tolerar tu éxito si cree que terminará. Un trabajador puede tolerar tu autoridad si cree que es temporal. Un mercado puede tolerar tu dominio si cree que se avecina una disrupción. Pero cuando pasa el tiempo y nada cambia, la mente te reclasifica de oponente a constante. Y las constantes no se desafían, se navegan. Por eso el imperio adoptó la dominación lenta. La velocidad atrae la atención. La atención invita a la resistencia, pero la lentitud, unida a la certeza, agota la oposición. Los hombres se cansan de luchar contra lo que no reacciona emocionalmente, lo que no se explica, lo que no se apresura. El silencio era su arma. La previsibilidad era su escudo. Ahora veamos la psicología del lucro desde esta perspectiva. La mayoría de los hombres buscan el dinero demostrando su valor a viva voz. Se venden, convencen, persuadieron. Esto los mantiene siempre dependientes de la aprobación. El imperio hizo lo contrario. Creó sistemas donde se daba por sentado el valor porque las alternativas parecían inestables. El dinero odia el caos. El capital es cobarde. Se mueve hacia lo que parece seguro, repetible y aburrido. El imperio lo entendió y se volvió aburrido de la forma más aterradora posible, sin sorpresas, sin volatilidad, sin decisiones emocionales, solo continuidad. La gente dejó de apostar en contra, no porque les encantara, sino porque apostar en contra les parecía estúpido. Aquí es donde madura la dominancia, cuando tus acciones imponen una carga psicológica a la resistencia, cuando oponerte requiere más energía mental que cooperar, cuando ignorarte parece más arriesgado que aliarse contigo. El imperio nunca discutió con los críticos. Dejó que estos envejecieran, se cansaran y se volvieran irrelevantes mientras él continuaba sin interrupciones. El tiempo se convirtió en su cómplice. El tiempo siempre está del lado de quien no entra en pánico. La mayoría de los hombres revelan su debilidad mediante la urgencia. Se apresuran porque temen ser detenidos. Explican porque temen ser malinterpretados. Intensifican sus acciones porque temen perder relevancia. Cada movimiento emocional es una señal.
puedo ser interrumpido. El imperio no dio tales señales. Entrenó al mundo para esperar su presencia. La expectativa es una cadena más fuerte que el miedo. Una vez que las expectativas se asientan, el comportamiento se produce automáticamente. Los comerciantes planearon en torno a ella. Los enemigos planearon en torno a ella. Incluso los rebeldes planearon con ella en mente. Se convirtió en el eje en torno al cual giraban las decisiones. Esto es un encierro psicológico. No se atrapa a la gente físicamente, se atrapa su planificación. Cuando cada escenario futuro te incluye por defecto, ya has ganado. Ahora gira la cuchilla hacia adentro. En tu propio ascenso, la inevitabilidad se construye de la misma manera, volviéndote predecible en los resultados, no en el comportamiento. Debes eliminar los impulsos emocionales, eliminar la duda pública, eliminar la vacilación visible. Incluso en la incertidumbre, actúa como si la continuidad estuviera garantizada. Esto no significa imprudencia, significa perseverancia serena. Cuando aparecen obstáculos, no los dramatizas, los absorbes y continúas. Con el tiempo, los observadores dejan de preguntarte si te detendrás. Empiezan a asumir que no lo harás. Esa suposición es poder. El imperio no dominó las mentes proclamando su destino. Permitió que éste aburriera a la gente hasta la aceptación. Y una vez que la aceptación se asienta, el control ya no requiere esfuerzo. Pero esto plantea una pregunta más peligrosa, que separa a quienes estudian el poder de quienes lo ejercen. Si la inevitabilidad se construye a través de la constancia y el silencio emocional, entonces, ¿qué hay que matar dentro de ti para que eso sea posible? Entonces escucha sin pestañear. Para volverse inevitable, algo en tu interior debe morir. No metafóricamente, psicológicamente, para siempre. El imperio lo comprendió, y por eso la mayoría de los hombres pueden admirar el poder, pero nunca lo encarnan. Rechazan la ejecución interna que requiere. La tercera capa del truco es la esterilización interna. El imperio eliminó la volatilidad desde su origen, el ego humano. La emoción es enemiga de la permanencia. El deseo de validación, el ansia de elogios, el miedo a la crítica, la impaciencia por la recompensa, no son sentimientos, son filtraciones. Y todo lo que filtra puede ser drenado. El imperio no actuaba por instinto, actuaba por estructura. Sus individuos eran reemplazables, los sistemas eran sagrados. Ninguna decisión dependía de cómo se sintiera alguien ese día. Esto era lo que lo hacía terriblemente tranquilo, mientras otros ardían de pasión y se desplomaban de agotamiento. Entiendan esto: la pasión es para los creadores. El control es para los gobernantes. No puede ser inevitable si tu identidad depende de la reacción. En el momento en que tu estado de ánimo cambia tu comportamiento, te vuelves legible, y lo legible puede manipularse. Lo manipulable puede detenerse. El imperio se entrenó para no sentir nada públicamente. Las derrotas se absorbían sin espectáculo. Las victorias se integraban sin celebración. La celebración invita a la envidia invita a la coordinación invita al colapso, así que dejó al mundo sin señales emocionales. Ahora entramos en la psicología de las ganancias en su faceta más despiadada. El dinero vigila tu sistema nervioso, no le importan tus sueños. Estudia tu estabilidad. Cuanto más dependiente seas emocionalmente de los resultados, menos confiará el capital en ti. Por eso los hombres desesperados rechazan las oportunidades. Su hambre es evidente, su miedo visible. El imperio nunca necesitó dinero urgentemente, y como no lo necesitaba, el dinero lo persiguió. Esta es la paradoja que desgarra a la mayoría de las mentes. Cuanto menos necesitas, más controlas. La necesidad crea sumisión. El desapego crea gravedad. Para construir la inevitabilidad, debes eliminar tu apego a ser querido. Los hombres queridos son manejables. Los hombres aprobados son manejables. El imperio aceptó ser incomprendido, odiado, mitificado, demonizado, porque no necesitaba permiso psicológico para existir. Pregúntate esto honestamente.
¿Cuántas de tus decisiones están diseñadas para calmar la ansiedad en lugar de para mejorar tu posición? ¿Con qué frecuencia te justificas para aliviar la presión interna en lugar de para ganar influencia? Toda explicación es una confesión de inseguridad. El imperio no explicaba nada. Permitía que la especulación se agotara. Mientras otros discutían narrativas, él fortalecía la realidad. Mientras otros debatían la moral, él expandía la logística. Mientras otros buscaban el significado, él construía la continuidad. Aquí está la verdad más oscura que debes digerir. La moral es un lujo de quienes no se responsabilizan de los resultados. El imperio era responsable de la supervivencia, la expansión y el dominio. Siempre prefirió la eficacia a la rectitud, y la historia lo recompensó con la longevidad. Esto no significa crueldad por placer. Significa indiferencia ante el ruido. El imperio no era malvado, era desinteresado. Y el desinterés es la forma más alta de aislamiento psicológico. Para replicar esto en ti mismo, debes experimentar un retraimiento privado. Abstente de exhibir tus emociones. Abstente de buscar consenso. Abstente de reaccionar ante la falta de respeto. Cada reacción enseña a los observadores a controlarte. Cada silencio los confunde. La confusión retrasa la acción. El retraso debilita la oposición. Por eso el imperio sobrevivió a conspiraciones, escándalos, rebeliones y revoluciones. Para cuando los enemigos se coordinaron emocionalmente, el imperio ya había avanzado estructuralmente. La emoción es lenta, la estructura es rápida, y ahora sientes su peso. Para ser inevitable, debes volverte aburrido ante el caos, inmune a los elogios, resistente al insulto, insensible a la urgencia. Debes sobrevivir a las narrativas, pero queda una última capa, la más peligrosa, la más incomprendida, la que hace que la inevitabilidad no solo sea posible, sino irreversible. El imperio no se limitó a eliminar sus debilidades, cultivó la dependencia en los demás. Ahora estás parado al borde del precipicio. La cuarta y última capa de esta arquitectura psicológica no se trata solo de tu mente, sino de las mentes de los demás. La inevitabilidad se vuelve absoluta cuando creas una gravedad tan fuerte que el destino, las ambiciones y las decisiones de los demás giran en torno a tu presencia sin elección consciente. El imperio dominó esto. No solo sobrevivió, sino que hizo que la supervivencia dependiera de ello. Y cuando la supervivencia depende de ello, la resistencia se vuelve una locura. Observen con atención. Las personas no se someten voluntariamente al poder, se someten a la necesidad, y la necesidad puede ser manipulada. El imperio se entrelazó con el comercio, la cultura, la seguridad y las expectativas hasta que cada decisión, cada plan, cada esperanza, incluso la rebelión, requería una alineación tácita con su continuidad. No se necesita lealtad cuando existe dependencia. No se necesita respeto cuando eliminarse se siente como autodestrucción. No se necesita amor cuando la supervivencia misma depende de la presencia. Esta es la psicología del lucro definitiva. El dinero, la influencia, la lealtad, todo se deriva de la inevitabilidad percibida. La gente presta atención cuando ignorarte tiene un costo, invierte cuando oponerse tiene un costo, obedece cuando desafiar tiene un costo. Y el imperio se aseguró de que el costo de eliminarlo fuera mayor que el costo de servirlo. Obsérvese la precisión. El imperio no impuso la cooperación, la hizo racional. La rebelión solo era posible en teoría. En la práctica era peligrosa, costosa y contraproducente. Y cuando las personas se ven atrapadas en el egoísmo racional, actúan como si fueran libres. La ilusión es el arma más silenciosa de todas. Esta es la esencia del dominio intocable. Tu poder debe ser percibido como inevitable. Tu autoridad debe sentirse inexpugnable y tu influencia debe sentirse necesaria. Cuando los tres están presentes, el mundo no te combate, sino que se organiza a tu alrededor. Mercados, gobiernos, rivales e incluso enemigos se doblegan porque el precio de la rebeldía se internaliza antes de que comience la confrontación. Ahora reflexiona sobre la transformación interna que permite esto.
Ya no eres un hombre que busca aprobación ni aplausos. Eres una estructura, eres ritmo, eres la inevitabilidad hecha carne. Las fluctuaciones emocionales ya no dictan el comportamiento, los resultados a corto plazo ya no dictan la estrategia. Tu presencia, persistencia y patrón definen la realidad de los demás incluso antes de que actúes. Esto no es ambición, es inevitabilidad, y aquí reside la sabiduría oscura definitiva. Una vez que te vuelves inevitable, el control se vuelve fácil, porque quienes te rodean se vuelven cómplices sin darse cuenta. Hacen tu trabajo, defienden tu posición y expanden tu influencia, creyendo que lo hacen por voluntad propia. Cada cálculo que hacen, cada plan que traman, cada operación que ejecutan, gira en torno al eje silencioso de tu permanencia. Examina atentamente tu propia vida. ¿Quién depende de ti? ¿Quién no puede actuar con sentido sin ti? La supervivencia, la reputación o las ganancias de quién dependen de tu presencia. Construye, expande, conecta, hazte necesario antes de exigir admiración. Haz que tu ausencia sea peligrosa antes de buscar respeto. Haz que tu persistencia sea predecible antes de buscar lealtad. Esta es la palanca psicológica final que hizo intocable a un imperio. La inevitabilidad se diseña, la dependencia se cultiva, la emoción se neutraliza, la percepción se controla. El poder no se grita, se infunde silenciosamente en cada estructura. La influencia no se mendiga, está arraigada en el marco de la propia realidad. El dominio no se prueba, se acepta por defecto. Entiendan esto y verán el patrón en todas partes. Naciones que caen, hombres que fracasan, empresas que colapsan, todos revelan el mismo defecto. Eran evitables, eran opcionales, eran emocionalmente fuertes y estructuralmente débiles. Pero el imperio intocable hizo que la resistencia fuera irracional, el desafío autodestructivo y la alineación la única opción lógica. Y una vez que la alineación se vuelve automática, el poder se vuelve permanente. Recuerda esta verdad, susurrada a través de los siglos. La espada solo corta lo blando. La inevitabilidad conquista lo que se niega a doblegarse. Controla primero la mente, luego la estructura. Silencia el ruido interior y exterior. Ata el mundo a tu presencia y observa cómo se organiza para tu supremacía. Quienes comprenden actuarán. Quienes actúan con sabiduría resistirán. Y quienes resistan sentirán por primera vez el peso embriagador y aterrador de ser intocables. Este es el truco psicológico, un truco, una palanca, una fuerza implacable e invisible que doblega la percepción, moldea el comportamiento y convierte la presencia en permanencia. Domínalo y el mundo obedecerá, no porque te ame ni porque te tema, sino porque no puede imaginar actuar sin ti. Y ahora la lección final se susurra silenciosamente. En el espacio entre el pensamiento y la acción, la permanencia es la moneda definitiva. La inevitabilidad es el arma definitiva, y la mente que maneja ambas se vuelve intocable. El imperio no conquistó por la fuerza, conquistó por la inevitabilidad. Y ahora, tú también puedes. La lección termina. La elección permanece.